Recuerden que este Congreso Futuro 2019 Magallanes está siendo transmitido por streaming a través de umactv.grupoz.cl y además está reproduciéndose información constantemente en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter de Congreso Futuro. Además, vayan escribiendo sus preguntas en caso de que vayan surgiendo para que al final de este bloque de presentaciones individuales puedan ingresar al panel de conversación. A continuación damos paso entonces a la segunda conferencia de este bloque dedicado a la neurociencia y a la inteligencia artificial. Invitamos a subir al escenario al doctor en Ecología y Biología de la Evolución, Rob Knight, quien actualmente dirige el Centro de Innovación de Microbiomas de la Universidad de California, Estados Unidos. Su trabajo ha vinculado los microorganismos a una variedad de afecciones de salud, como la obesidad y la enfermedad inflamatoria intestinal. Ha mejorado nuestra comprensión de los microorganismos y ha hecho que las técnicas de secuenciación de alto rendimiento sean accesibles para miles de investigadores de todo el mundo. Hoy, en Congreso Futuro 2019, presentará su ponencia Microbios comprendidos en escalas, desde nuestros cuerpos hasta nuestro planeta. Rob. Buenas tardes. Muchas gracias por organizar un congreso tan excepcional e invitarme a Chile. Para mí, en realidad, es un honor estar acá. Es la primera vez que estoy en Chile y en la Patagonia. Quizás querrán saber por qué los microbios tienen que ver con el cerebro y la inteligencia artificial, pero esperen un poco, ya que van a saber más en unos minutos. El planeta en el que vivimos es en realidad un planeta microbial, ya que donde vemos comunidades microbiales complejas y en realidad hay 100 millones de veces más de bacterias en la Tierra que estrellas en el universo. Y la mayoría de estas bacterias se desconocen. En muchos modos, la microbiología es la última ciencia del Big Data. Hemos descubierto números astronómicos que incluso hoy en día se consideran números microbiológicos. Y esto pasa en nuestros cuerpos y también en el planeta. Si pensamos en las células de nuestro cuerpo, cada uno de nosotros tiene 30 trillones de células humanas, pero tenemos alrededor de 39 trillones de células microbiales. Con esta medida, podemos decir que somos solamente 43% humanos. Sorprendente, ¿cierto? Pero por otra parte, si pensamos estamos en el siglo XX, ¿quién puede pensar que ahora somos microbios? Sino que estamos pensando que tenemos genes. Tenemos alrededor de 20.000 genes humanos, pero sorprendentemente el tamaño del catálogo microbial es de 2 a 20 millones de genes microbiológicos. Con esta medición solo somos 1% humanos. Y lo que nos sorprende es que pese a todo el dinero que se gasta en evaluar los genes humanos, pasamos por alto el 99% del sistema, que en su mayoría son genes microbiales que tienen distintas funciones. Y lo más sorprendente es que son estos los genes que podemos cambiar. En nuestro ciclo de vida podemos cambiar los genes microbiológicos, incluyendo nuestra relación con el entorno. Es por eso que estos genes microbiológicos están compartiendo información entre nosotros, incluso en este salón. Este microbioma existe en nuestro cuerpo y en especial se vuelve un área muy interesante de la ciencia, en donde existe un microbioma entre nuestro intestino y el eje de nuestro cerebro, entregando distintos mecanismos químicos, también a través de mecanismos inmunológicos, incluso a través del nervio vago. Por lo tanto, se comunican directamente con el cerebro, generando microtransmisores en nuestro intestino, emitiendo serotonina en el intestino, y esto es producido y estimulado por los microbios. Esto es tremendamente importante en varias enfermedades psicológicas y del cerebro, incluyendo también la esclerosis múltiple, el autismo, riesgo cardiovascular, y podemos evaluar todo esto en ratones, transmitiendo
estos genes microbiológicos a ratones de parte de pacientes con estas enfermedades. Y este es un problema de Big Data, de grandes cantidades de datos, en donde si tomamos una cucharadita de heces humanas, tendremos 1 tonelada de DVDs de información para almacenar. Por lo tanto, si pensamos que todos los días tiramos la cadena con toda esta información de nuestros cuerpos. Si les pido nombrar un microbio, pensaremos en el Escherichia coli, que es parte de ustedes acá en esta sala, pero en general este es menos del 1% de la microbiota de una persona saludable. Y la razón por la que pensamos que es importante es porque este se vuelve un gran actor de nuestro ecosistema microbial, sino que este está creciendo. Esta es una bacteria que puede crecer en cautiverio, en un tubo de ensayo, y es por eso que podemos saber más de este microbio. Una forma en la que podemos ejemplificar esto es investigar los comportamientos de animales en un zoológico. Y no vamos a aprender de su entorno si es que no lo evaluamos en su ecosistema. Lo que debemos hacer al momento de tomar técnicas independientes, en vez de hacer crecer esta bacteria, podemos extraer ADN de distintas muestras. Por ejemplo, si viene de la mucosa de su boca o de la mucosa intestinal, podemos extraer este ADN utilizando una reacción en cadena de polimerasa, amplificando distintas regiones de estos elementos, haciendo una evaluación secuencial, identificándolo dentro de un banco de genes secuenciales, y de esta manera podemos identificar elementos que son desconocidos hoy mismo, que no son hoy en día bacterias con nombre que podamos reconocer. Por lo tanto, necesitamos tomar un enfoque evolucionario considerando un árbol de crecimiento para poder entender las relaciones entre sí. Y lo que nos permite hacer esto es tener una apreciación de cómo nosotros, los humanos, nos conectamos con nuestro entorno, con el ambiente. Y esta es una red de cómo las bacterias se relacionan con las muestras de distintas muestras. Y las líneas conectan distintas colonias en muestras en un entorno. Lo que pueden ver en las áreas de color verde y azul corresponden a muestras intestinales humanas. El color rojo son entornos abiertos, en donde las bacterias viven en la piel, en la boca y otras áreas que tienen una relación con el ambiente. Y de esta forma podemos entender este mundo invisible que nos conecta a nosotros con el resto del planeta a través de nuestros microbios. Entonces, para poder entender esta complejidad, lo primero que hicimos, el primer enfoque que tomamos, fue tomar nuevas técnicas. Pero en parte también necesitamos técnicas más antiguas. Por lo tanto, utilizamos las técnicas de Charles Darwin, que tiene una relación muy especial con esta región. Y fuimos literalmente a una página del libro de Charles Darwin, y su primera edición se considera una lectura directa, en donde solamente habla en 500 páginas con solamente una imagen. Él pensó que una imagen era tan importante colocar en este libro. Y esta fue la primera representación de un árbol biogenético y la forma en la que los microorganismos se conectaban entre sí. Y esa era la forma correcta de entender la biología. Como uno de mis primeros estudiantes, Kathy Lusupon tomó este paso más allá y trató de conectar no solamente un organismo, sino que todo un ecosistema a la vez, utilizando secuencias de ADN de la bacteria. Y inicialmente recluté a mi estudiante Kathy a que trabajara con una máquina para realizar una muestra de secreciones tipo 3. Pero hizo crecer las bacterias para entender la bioquímica, y ella me dijo, ¿sabes qué, Rob? A mí no me gusta mucho el tema de la secreción de tipo 3. ¿Puedo hacer algo con computadoras, con secuencias o con evolución en sí? Y lo que tienen que entender de Kathy es que la secreción tipo 3 era un área muy importante de la ciencia, mientras que la diversidad microbial era lo que se reconocía. Y en realidad me sentí mal que si son estudiantes de doctorado y están estudiando esta área, nadie estuviese
pendiente de este tema, especialmente cuando estuviera en la portada de una revista de ciencias. Por lo tanto, le pedí que siguiera su pasión y ella es hoy en día una profesora de la Universidad de Colorado, que incluso como una profesora asistente fue la persona más citada de la institución. Hoy en día se volvió muy famosa como una investigadora joven. Inicialmente se volvió importante el pedirle a sus estudiantes que sigan su pasión y dirigirlos en la dirección correcta. Esto nos llevó a entender con mucha emoción este algoritmo. Y la forma en la que funciona este algoritmo permite comparar distintas comunidades evolutivas microbiales. Si se fijan, a la mano izquierda tenemos dos comunidades que son completamente distintas, diferentes, la roja y la azul. Una no puede moverse ni avanzar en este árbol reproductivo. Si estas comunidades pueden avanzar, pueden ser únicamente rojas o azul, pero si se fijan acá a su mano derecha, tenemos comunidades completamente idénticas que aparecerán acá en color morado. Estas dos comunidades son idénticas y la diferencia entre sí es cero. ¿Qué es lo sorprendente de esto? Es que podemos tomar la visión de Darwin de que existe un árbol de la vida universal que conecta a todos los organismos y podemos comparar cualquier comunidades rojo, amarillo y azul y compararlas viendo distintas técnicas estadísticas como grupos jerárquicos, relación de distancia, para poder darle un sentido a todos estos datos que les mencioné. Con esta técnica en nuestro poder, Katy decidió ver todo y utilizó bases de datos como el GenBank, que utiliza la secuencia de los seres humanos para los polos ubicados en el Ecuador, la temperatura, el pH y factores de nutrientes biológicos y factores climáticos. Y esto pintó un cuadro muy importante de cómo estos elementos se relacionaban y existiendo una relación entre una comunidad salina y una no salina, verde y en rojo. Podrá darse cuenta que hay una comunidad mezclada en donde está en estuarios, donde existe una mezcla en lugares salinos. Incluso los extremos de temperatura también van a generar una diferencia en estos mapas. También tenemos casos en áreas térmicas o geotérmicas con áreas heladas. Podemos ver que existen diferencias también entre las comunidades salinas y no salinas. Adicionalmente, como dice Jeff Gordon, Katy pudo encontrar comunidades que son mucho más extremas de esta perspectiva. Cuando tenemos entornos extremos en este mapa, hemos entregado un nuevo eje en donde estas comunidades están más alejadas del punto si son salinos o no, con especies de distintas partes del mundo. Y deberán pensar qué tan lejos deberán llegar para encontrar estos distintos ambientes. Podrán bajar a la profundidad del mar o a lo más alto de una montaña y en realidad no tienen que ir muy lejos, ya que están en ustedes. Lo que estamos viendo actualmente es el intestino de un vertebrado desde el punto de vista microbial, que no está alejado de una comunidad microbial. Desde entonces se estableció el proyecto de microbioma de la Tierra, en donde se toman miles de muestras que son obtenidas de empresas privadas y fundaciones que apoyan esta investigación. Y para darle una idea de qué tan rápido se expande esto, Katy estudió el año 2007 viendo distintos entornos con más de 20.000 secuencias. Y al final del año 2017 estamos hablando de 27.000 muestras y 2.2 mil millones de secuencias ajustadas a un único proyecto, lo cual establece la sumatoria total de lo que se sabe hoy en día de los microbiomas.
Las muestras fueron obtenidas de varios lugares del mundo y lo que esperamos hacer en el futuro es que los países individuales incluyan países con gran biodiversidad, como Chile, para poder trabajar viendo en detalle las diferencias de hábitat. Actualmente tenemos un punto de muestreo que nos permite capturar estos patrones que se vieron en los estudios iniciales, pero también integrando plantas y animales y otros tipos de hábitats que no hemos sido capaces de integrar inicialmente. Con toda esta información, podemos hoy en día utilizar el alineamiento mediante máquinas y utilizando redes neurológicas artificiales, que son básicamente simulaciones del cerebro que funcionan en una computadora para entender patrones complejos. Y lo que me dijo Peter Jackson y Jane Gilbert es tratar de crear un cerebro artificial estableciendo parámetros para entender qué microbios viven en estos entornos. Y lo que pudimos hacer con esto fue tomar distintas muestras, extrapolándolas. Este es el canal inglés. Y lo que estamos haciendo es mediciones en tierra, extrapolando distintos puntos en el tiempo y en el espacio que cambian con el microbioma del océano durante un año. Y este experimento no costó muchos millones de dólares, sino que se hizo una simulación, por ende se ahorró mucho dinero. Con esta información podemos entender el funcionamiento de los microbios, no solamente los nombres de los microbios, sino que cuál es su función y cómo afectarán al planeta y los distintos escenarios de cambio climático. Por ejemplo, podemos utilizar el sistema de suelo de la Tierra para entender los distintos parámetros de suelo, identificando cuáles son los distintos escenarios de dióxido de carbono. Y lo que hacemos acá es hacer un muestreo de la humedad del planeta, utilizando una red alfa alfa probacterial. Podrán ver que para la taxa bacterial hay un aumento en el color rojo para el área del Sahara, y utilizamos también una herramienta de predicción de abundancia de genes con una herramienta llamada Precrust, y también realizamos distintos metabolitos y podremos ver cómo cambian en distintos escenarios climáticos, y podemos hacerlo por cientos de miles de metabolitos y cómo cambian en el planeta. El intercambio de microbios en el planeta es algo que recién comenzamos a entender, y trabajé con Kim Crater, que trabaja en la Universidad de California, y trabajamos con el transporte del polvo. Como verán en esta imagen de la NASA, un continente esparce microbios de un continente a otro, y esto se conoce en los patógenos para las cosechas. Estos trasladan distintos virus y patógenos. Estuvimos interesados también en las precipitaciones, cómo un microbio está presente en California, estaba presente también en las nubes, causando un aumento de las precipitaciones en la Sierra Nevada. Por lo tanto, los microbios son capturados por el polvo y son llevados a las nubes, pueden afectar también el clima. También pueden afectar nuestra salud. Ella es Jane Kelf, que trabaja en el Kawasaki Disease Research Center en San Diego. Y esta enfermedad Kawasaki es la enfermedad más común de riesgo cardíaco en niños. En color rojo están en Japón, y verán que hubo un gráfico en azul, también muestra el traslado en la dirección del viento. Un aspecto importante de la enfermedad de Kawasaki es que causa que se despelleje la punta de los dedos, y podemos ver que existen microbios por debajo de las uñas de los niños, y se pueden correlacionar con los que se encuentran en las nubes para poder identificar qué patógeno se encuentra
causando esta enfermedad, ya que el patógeno en sí y su nombre se desconoce realmente. La gran pregunta es cómo llegan estos microbios a las nubes, y básicamente se supone que debe ser el polvo en suspensión. Cuando existen tormentas de polvo, estas se elevan en el cielo. Pero también existe una teoría de que existe una transferencia de microbios a través de los océanos por el material en polvo que se encuentra por encima en suspensión flotando en los océanos. Y está la pregunta de cuántos microbios pueden llevarse hasta la atmósfera. Sorprendentemente, quien ha construido la primera computadora que evalúa el tipo perfecto de ola para poder evaluar el esparcimiento al momento de que revienta la ola de polvo. Si hacemos la ola funcionar de la manera correcta como en el océano, muchas de las bacterias presentes en el líquido se transfieren al aire, y son estas las capaces de formar partículas de hielo y pueden contribuir a hacer una incidencia en los factores climáticos. Existen relaciones estrechas entre los micrófonos y la salud. Por ejemplo, cuando existe desagües o elementos que transmiten material de desecho de los seres humanos por varios kilómetros, se pueden justamente volver un elemento aerosol y nos puede contribuir a esta enfermedad. También de esta misma teoría se puede evaluar cómo el océano contribuye a estas enfermedades. En el año 2012 creamos un proyecto llamado el intestino norteamericano o estadounidense, y lo que resultó es que no todo el mundo quiere saber lo que pasaba, y estos eran unos niños que visitaron nuestro laboratorio, que utilizaron un robot para evaluar material de sus heces, y pueden ver las caras que tenían ellos. Y lo que quisimos hacer en este momento es que hemos ya obtenido fondos de más de $2.5 millones, y también financiamiento mediante los proyectos del intestino británico. Y básicamente lo que estamos haciendo es crear una fábrica que al momento de defecar estamos generando información. Esencialmente, lo que estamos haciendo es pedir la ayuda de la inteligencia artificial para identificar cuál es la relación que debemos aprender. Lo que tenemos que hacer es identificar los nombres de los microbios, cuáles son los genes de los microbios, cuáles son sus funciones del metabolismo microbial, y también preguntarnos por qué significan estos microbios y qué significan los microbios a nuestro alrededor y cómo cambiarán nuestro futuro. Esto de acá es parte de la red de horizontes de inteligencia artificial IBM. Básicamente, el proyecto intestino estadounidense es algo que queremos esparcir por el mundo y queremos obtener muestras de todo el mundo. Tenemos también la iniciativa MicroZ, en donde tenemos distintos proyectos hermanos a través del mundo, en donde se recolectan las muestras de manera estandarizada para obtener datos en conjunto, para generar un impacto en la forma en la que entendemos las microbiotas de las personas en el mundo y la incidencia de enfermedades en distintos lugares, para ser capaces de utilizar los microbios del mundo para realmente curar estas enfermedades crónicas, que incluso en Chile están aumentando rápidamente, como por ejemplo el síndrome de colon irritable y distintas enfermedades que están prevaleciendo en nuestro entorno, incluso Alzheimer, que pueden estar relacionados con nuestra herencia microbial. Como parte de esta iniciativa, estamos hablando de una bóveda microbial en donde trataremos de trabajar con una bóveda sumergida en el océano para tratar de trabajar con distintas cosechas para ver también cuál es el efecto en las personas y la salud. Quiero también tomarme este tiempo para agradecer a todas las organizaciones y al gran grupo de personas que trabajan en mi laboratorio, que trabajan colaborativamente con muchas partes del mundo y me permiten participar acá el día de hoy. Y espero sus preguntas para el momento de conversación. Si no recibo su pregunta, por favor escríbame un correo después del Congreso. Muchas gracias por su atención. En realidad, este es un gran evento en Chile. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.